Buena gente, ¿cómo andan? El día de hoy tenemos un video increíble, así que pasá, ponete cómodo, acomódate en la platea y si te gusta el contenido quédate hasta el final para no perderte de nada. Así que lo que vamos a ver es sobre el tema del vendedor desafiante. Es un tema realmente muy apasionante que cada vez me está disgustando más ir aprendiendo, ir trayendo información que traigo de libros y ir combinándola con mi propia trayectoria, mi propia experiencia para poder traerle perspectivas nuevas que por ahí no habían contemplado antes. Así que justamente este video se trata de eso, se trata de la venta a través de perspectivas nuevas. Básicamente eso es en un nutshell o en un núcleo lo que dice este libro. Y es un libro que está cargado de info realmente muy valiosa, de info disruptiva, de info controversial. Y bueno, en el video de hoy te voy a traer como mis mejores aprendizajes de ese libro. Así que bueno, potencialmente lo que vas a ver lo va a cambiar todo porque esto es verdaderamente uno de esos libros que vos quedás como, estuve haciendo todo mal toda mi vida y ni siquiera lo sabía, y es verdaderamente uno de los libros que te puede cambiar y guiar en el buen sentido. Así que sin más vacilación, vamos ahí. Bueno, entonces lo primero que tenemos para observar de este libro es que se hizo ya hace unos años y contemplaba la época de la crisis del 2009, en la época donde muchas empresas veían sus ventas que estaban un poco resentidas. Y bueno, lo que notaron es que había un grupo particular de vendedores que no solamente le estaba yendo normal, sino que le estaba yendo increíble. Entonces, mientras todos estaban pasándola mal, estos vendedores estaban vendiendo como en las mejores épocas. Entonces, dijeron, ¿qué tienen estos vendedores? Entonces, bueno, hicieron un análisis y empezaron a estudiar qué características tenían. Y bueno, lo primero que surgió fue que habían 5 grupos de vendedores que compartían ciertas características y no compartían otras. Entonces, bueno, para empezar, hay ciertas cosas o factores que sí comparten todos los vendedores en común, como por ejemplo todos los vendedores tienen cierta información o data de la industria, de la empresa. Entonces, bueno, eso no es ninguna sorpresa, o sea, eso es algo que todos básicamente comparten, pero después hay unos rasgos particulares que los distinguen a cada vendedor del uno del otro. Entonces, para empezar tenemos el vendedor que está basado en trabajo duro, que es como el que se levanta temprano y se acuesta más tarde, es el que hace más llamadas, es el que ve que la solución siempre tiene que ser más volumen y más volumen. Es el típico chabón que se hace como 100 llamadas o 200 llamadas por día. Entonces, yo me siento bastante identificado con ese, por cierto. Así que bueno, el segundo es el vendedor que está basado en construir relaciones. O sea, construir relaciones en el sentido de, bueno, necesito, por ejemplo, que todo lo que hagamos esté bien para el cliente. Entonces, como que constantemente lo satisface y le da todo lo que el cliente necesita o lo nutre para que el cliente se sienta satisfecho. Entonces, como que ese es como el segundo modelo. El tercer modelo es el del lobo solitario. El lobo solitario lo que hace es que hay cierto patrón de tipos o de jugadores que como que no toleran las reglas. Entonces como que siempre están como yendo un poco en contra de todos y son los más problemáticos. Pero al mismo tiempo son las personas que muchas veces son los mejores vendiendo. Entonces no los pueden echar. Y entonces muchas veces, como son buenos, se quedan en la empresa, pero en la medida que no son buenos o que dejan de vender, los echan. El cuarto grupo es el vendedor orientado a soluciones. El vendedor orientado a soluciones es un vendedor que también se parece un poco al constructor de relaciones, en el sentido de que siempre prioriza cumplir las promesas que le hace el cliente. Entonces, cuando un cliente lo llama con un problema, él va y lo soluciona naturalmente, o se encarga de que el cliente tenga la mejor experiencia posible, lo que también se puede considerar que es bastante positivo en sí. Y el último grupo, que es el grupo que curiosamente resultó más relevante, es el grupo de vendedores desafiantes, que les decimos así porque son los grupos que aportan insights o perspectivas nuevas y que no tienen problema en potencialmente contradecir o ser un poco controversial a la hora de darnos perspectivas a las empresas. Y curiosamente este grupo de vendedores es el grupo de vendedores que mayormente las empresas adoran. Incluso los mismos dueños de las empresas valoran lo que estos vendedores les dicen. Entonces, bueno, de ese análisis de grupo emergieron un gran ganador y un gran perdedor.
porque después lo que hicieron fue estudiar cuáles son los mejores performers. Entonces lo primero que llegaron a la conclusión fue que el mejor performance, o sea, los mejores jugadores, los que se desplegaban a alto nivel y eran responsables por la mayoría de las ventas, el 40% más o menos eran vendedores desafiantes. Y de una población que era solamente el 25% de vendedores desafiantes, de vendedores núcleo, entonces. O sea, o vendedores promedio. Entonces, bueno, lo que llegaron a la conclusión fue que el vendedor desafiante es el arquetipo que más encasilla lo que sería el éxito para unas ventas. Entonces, llegaron a la conclusión también de que el vendedor basado en construir relaciones era el gran perdedor, que muchos de los vendedores que se comportaban así no eran exitosos. Entonces, eso fue lo que llegaron a la conclusión. Entonces, todo este libro trata de explicar cómo es la conducta del vendedor desafiante, qué hace distinto al resto y qué podés hacer vos para imitarlo y conseguir los mismos resultados que consiguen los grandes vendedores. Entonces, bueno, lo primero que llegan a la conclusión es que el vendedor desafiante tiene 3 grandes características. Que la primera es que aporta insight o perspectivas nuevas que ayudan a las demás personas a competir más eficientemente. La segunda es que aportan customización y personalización. Y la tercera es que aportan que son capaces de tomar control de la venta. Entonces, bueno, metámonos ya de lleno con la de aportar perspectivas nuevas. Entonces esto me pareció súper importante remarcarlo, porque ahora estaba viendo un podcast que me gusta bastante, que es el de Spicy Fortuna, que está Hugo Yer y un par de chabones más. Y todo el tiempo, yo viéndolo a través de los lentes de este libro, me di cuenta que todo el tiempo Hugo Yer lo que está haciendo es aportar perspectivas nuevas sobre cómo competir más eficientemente. Es todo lo que hace. Todo el tiempo está discutiendo nuevos gajes y cosas de la industria. Entonces, ¿qué es un insight? O sea, ¿qué es la diferencia entre valor e insight? Un insight no necesariamente tiene que ser algo para que represente valor para el otro, sino que puede ser una forma distinta de ver lo mismo, o puede ser una nueva problemática que la persona no vio, o puede ser potencialmente miles de cosas. Así que bueno, el insight es lo que se basa este libro. Entonces, tenemos que entender eso, que la perspectiva y aportar perspectivas nuevas a las empresas va a hacer que te ganes un lugar en la silla de los grandes competidores, de las personas que toman las decisiones en tu empresa. Si vos o sea, no solamente como vendedor, cualquier persona que esté en una empresa y quiera tener un cargo y ser más relevante para la empresa y que te empiecen a invitar a las mejores juntadas o a las sillas del cargo de arriba, es vital que aprendas y que todo el tiempo estés haciendo dando insights o dando perspectivas nuevas que hagan que las demás personas compitan más eficazmente. Porque al fin de cuentas, cualquier sea tu posición en la empresa, siempre van a esperar lo mismo de vos. O sea, si vos sos un abogado, no hables de jerga específica de abogados y no tengas miedo a mojarte, porque el abogado siempre te va a decir, bueno, tenés tal cosa, pero nunca te dice qué hacer para ganar más plata. Entonces, como tenés que tener como esa capacidad para aportar nuevo insight o nuevas perspectivas a la empresa. Entonces, bueno, esa es la primera cualidad, que son capaces de como demostrar una nueva perspectiva a las personas, y constantemente son personas que están aprendiendo cosas nuevas. Entonces, eso es vital de los vendedores. Y así que les voy a dar un proceso de ventas, que es el proceso que utilizan para potencialmente convertir compradores en clientes. Entonces, lo que se descubrió fue que los compradores, o sea, vos cuando vos le compras a un proveedor, en especial B2B, lo que estás buscando es que el proveedor te diga formas de competir más eficientemente. O sea, secretamente vos querés que el vendedor te revele algo de nuevo de tu empresa. Entonces, bueno, la primera parte de la llamada es la llamada cuando vos haces una discovery call, pero eso está mal. O sea, lo que significa esto es que tradicionalmente las empresas hacen discovery call o llamada de descubrimiento, donde te
hacen preguntas incesantes sobre tu situación y se ponen a excavar y están 45 minutos básicamente reteniendo a la persona. Y bueno, la Discovery Call es valiosa, pero es valiosa para el vendedor, no para la persona que la responde. Porque para el vendedor le aporta insight sobre la empresa del cliente, pero el cliente no le aporta nada que el vendedor sepa más de su empresa. Entonces, si vos querés ser más concreto con esto, podés saltearte ese paso básicamente diciendo, bueno, en función de nuestros estudios, hemos notado que la mayoría de las empresas tienen estas tres, empresas como la tuya tienen estas tres principales problemáticas. Si son tus principales desafíos, si son los principales resultados que querés lograr, o querés agregar algo, comentame al respecto. Entonces, de esa forma, le ahorraste un montón de tiempo al prospecto y el prospecto va a estar sumamente agradecido porque ya lo entendiste de una forma, pero al mismo tiempo pasaste a lo que le interesa al prospecto. Y yo, créanme que hice muchas mentorías, hice la de Marcos Racetti. Marcos Racetti te enseña Discovery. Entonces, esto que te estoy contando es información súper poderosa. Entonces, lo segundo que tenemos que entender es la parte de aportar insight. O sea, la primera parte es la parte donde haces el repaso de las necesidades, que tradicionalmente dura 45 minutos, pero vos lo tenés que hacer durar nada. Lo tenés que hacer durar 2 minutos, 5 minutos. Pero bueno, entonces, después de que pasamos a eso, tenés que pasar a la parte de el insight o las perspectivas nuevas. Las perspectivas nuevas es cuando podés aportarle como insight de valor para competir más eficazmente, pero también muchas veces esta es la parte donde tenés que aportarle valor sobre una nueva problemática o aportarle perspectiva sobre una nueva problemática que la persona no sepa que tiene. O sea, o que por ahí sabe que existe, pero menosprecia su impacto. Entonces, vos tenés que mostrarle cómo tal X problemática en su empresa le está costando más dinero de lo que él piensa. Entonces vos le decís, bueno, tenemos tal problemática en la empresa que verdaderamente tendría que no estar. Entonces, vos estás enfocando todo tu esfuerzo en esto, y esto que no le estás prestando atención es lo más valioso. Entonces, si la persona se queda como recalculando como un GPS que se queda ahí como, wow, verdaderamente nunca pensé en esto, esa es la respuesta que buscas. Si la persona te dice, wow, esto tenés toda la razón del mundo, o sea, efectivamente es lo que yo sentía. Entonces, si la persona te dice eso, significa que ya había pensado en el problema, significa que ya ocupaba un lugar importante en su cabeza, y significa que ya pensó otras soluciones que no sos vos. Vos lo que querés cuando aportes una perspectiva nueva es que la persona se quede como recalculando y diga, wow, verdaderamente nunca lo había visto de esta forma. Entonces, la persona nunca había considerado el problema, y como nunca consideró el problema, va a linkear la solución a tu solución. Entonces, eso es como lo importante que tenés que hacer, es aportar una nueva vista sobre la empresa o sobre su negocio, cómo puede competir más eficazmente, un problema que hayan pasado completamente desapercibido, que vos les hagas notar su importancia. Así que bueno, el tercer paso era cuando vos mostrás con tablas y gráficos cómo funciona todo esto. O sea, bueno, ahí tenés que poner toda la evidencia que tradicionalmente ponés en el primer paso, pero bueno. El cuarto paso es cuando le mostrás que esto sí funciona para ellos, porque muchas veces las empresas van a tener como la objeción de, bueno, efectivamente lo que vos me estás contando sí está bueno, pero no funciona para mí. Entonces, porque nosotros somos distintos. Entonces vos le tenés que decir, bueno, sí, efectivamente son distintos, pero tuvimos una situación un tanto similar con X persona que logró tal resultado. Y ahí es cuando efectivamente vos tenés que notar que, aunque no tengas testimonios, podés vender sin testimonios. O sea, si una oferta es buena, vende sola, sin que tengas ninguna prueba social. Así que no dejes que el no tener testimonios te detenga, porque todos cuando arrancan no tienen testimonios. O sea, los testimonios los conseguís cuando vas progresando. Entonces, el cuarto lugar de eso, el quinto, es cuando aportás la solución. Cuando vos decís, bueno, tal problema tiene X solución. Esta es la solución que nosotros pensamos que es la del problema. Y el sexto es cuando hablas de tu solución. O sea, no cuando... Porque la mayoría de la gente cuando vende también hace eso.
que arranca con la venta por beneficios o venta por características donde empiezan a nombrar los factores donde ellos se diferencian de la competencia. Entonces, eso es bastante típico y lo hace la mayoría. Entonces, como que dicen, bueno, justo estaba escuchando un ad de Germán Garmendia que le promocionaba un nuevo celular. Entonces él decía, bueno, tenés el celular con tal memoria RAM, con tanta capacidad de velocidad que va más rápido de lo que yo pensaba. Y esa es la venta por características, esa es la venta que no tenés que hacer nunca. O sea, ese es el sexto paso. Vos tenés que arrancar con el insight, tenés que arrancar con las necesidades. Y el último paso es cuando vos hablás de cómo tu producto se diferencia del resto de los productos del mercado. Y es importante que sepas que vos tenés que saber diferenciar tu producto de los restos de los productos del mercado. O sea, si vos, muchas veces vos pensás que tu producto se diferencia, sabés cómo se diferencia del resto, pero es como un padre que sabe cómo diferenciar sus gemelos, pero el resto de las personas piensan que son todos iguales. Entonces, vos tenés que llevar al cliente para que el cliente pueda entender el valor del diferencial que vos estás ofreciendo. Entonces, si vos sos alto, tenés que hacerle creer a la chica que ser alto es lo más importante. Si vos tenés plata, tenés que hacerle creer a la chica que tener plata es lo más importante. Si vos tenés buen físico, tenés que hacerle creer a la chica que el físico es lo más importante. Entonces, lo mismo pasa con tu cliente. Cuando vos tenés un factor diferencial, tenés que aportarle insight sobre ese factor diferencial y llevarlo a una solución que esté anclada a eso. Entonces, esos son si lo querés ver de una manera resumida, hay 3 pasos. El primer paso es aportar insight, el segundo es recalcar su importancia y el tercero es linkear tu insight con la solución que vos estabas ofreciendo. Entonces, bueno, gente, si les está gustando, acuérdense de que pueden colaborar con un like si quieren, si no, de verdaderamente me da lo mismo. Pero también me sirve como una medida del índice de la satisfacción que ustedes tienen. Así que bueno, si están verdaderamente disfrutando del video o les sienten que está impactando, me vendría bien un par de likes como para saber, wow, este video efectivamente está generando el impacto que yo busco. Entonces, bueno, ya hablamos un poco de la venta, ya hablamos un poco de los insights y ahora vamos a hablar de cómo customizar tu mensaje, que esto también es importante, lo aprendí en la mentoría de Camilo Castro, que él te hablaba siempre de cuando vos te dirigís a una industria tenés que camuflarte con la industria en la que te estás metiendo. Entonces, si vos le vas a vender a ingenieros, tenés que hablar en términos de proyecto, en términos de obras, en términos de facturación, de presupuestos. Entonces, vos tenés que saber el lenguaje de tu nicho y tenés que estar al tanto de las tendencias que ocurren en cada industria. Si vos te vas a poner a venderle a coaches, tenés que saber quiénes son los principales coaches, qué coach está dominando, qué coach estuvo ganando trayectoria últimamente, qué coach perdió, se cambió y ahora se dedica a vender, a lavar vidrios. O sea, qué coach, y así tenés que ir aprendiendo todos los datos relevantes dentro de cada industria para ir sabiendo cómo está el panorama. Y eso también muchas veces se valora porque, bueno, efectivamente esos jugadores afectan el desarrollo de la industria y sirven como una vara competitiva para el resto de la gente. O sea, yo, por ejemplo, cuando mi cliente, que es un ingeniero, tiene su empresa que compite, tiene un montón de productos, pero entonces, bueno, estamos analizando los principales competidores de la Patagonia en cámaras con IA, y uno de los principales competidores se llama Prosegur. Entonces, bueno, analizamos Prosegur, después analizamos el otro competidor que era KTM o algo así, BMK, perdón, creo que BMK se llama el competidor, que vende otros insumos y también vende eso. Entonces, siempre hay que estar atento al resto de los jugadores y atento al resto de los competidores. Lo otro que tenés que saber es cómo se desempeña una persona en la industria y y aparte tenés que entender información de la industria, información de la compañía, información del cargo e información de la persona. O sea, lo más fácil es obtener información de la industria y de la compañía. O sea, la compañía la querés vender. Pero también tenés que saber información de cada cargo. O sea, por ejemplo, si vos vas a vender B2B, normalmente las decisiones en B2B se toman a partir del consenso. O sea, por ahí muchos cometen el error de querer venderle a las personas de arriba. Entonces van directo a las personas de arriba
y tratan de constantemente saltarse a al resto o sea, de los stakeholders sería, de las personas que no son los de alto cargo. Y entonces se meten evitan los de IT, evitan al Sales Development Representative, evitan a todos los juniors. Entonces, de esa forma se saltean y van directo a la cabeza. Pero la cabeza normalmente lo que busca es el consenso. Entonces, busca que los demás lo prueben y le digan, tal idea está buena. Entonces, no es una pérdida de tiempo hablar directamente con los stakeholders y que los stakeholders hablen con la cabeza. Entonces vos cuando estés hablando con un cargo, lo primero que tenés que hacer es saber quién es, o sea, qué es ese cargo y qué impacto tiene en la empresa. Entonces vos para hablar con un cargo tenés que hablar en términos de sus resultados que quiere, de las preocupaciones que tiene, de los KPI que maneja y de las palancas que usa para modificar esos KPI. Entonces, si vos hablas con marketing, tenés que hablar en términos de vista. Si vos hablas con IT, tenés que hablar en términos de, bueno, lo que hay IT. Entonces, vos tenés que ir customizando tu mensaje para cada área que le quieras vender. Entonces, eso es lo de customizar. Y lo tercero que vamos a ver es la parte de toma de control. O sea, lo que notaron fue que las personas los vendedores desafiantes normalmente van hacia la atención. O sea, en vez de escapar de la atención, como hacen los constructores de relaciones, que vos les pedís algo y te dicen, bueno, sí, lo que quieras. Los constructores desafiantes muchas veces se navegan en la atención, o incluso la disfrutan. Entonces, hay una tendencia humana que es la tendencia a la conclusión de la atención. Entonces, vos tenés que desafiar esa tendencia si querés ser efectivo en las ventas y tenés que lidiar con las objeciones o tenés que tratar de formas de navegar las concesiones que los demás te piden. Entonces, vos cuando estés haciendo la venta tenés que tener un par de cosas claras de tu cliente. Tenés que tener en cuenta las preguntas que el cliente te puede hacer y cómo responderlas. Tenés que tener en cuenta la información que querés de tu cliente, la información que el cliente quiere de vos y las necesidades y las concesiones que vas a pedir y las concesiones que vas a hacer. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Bueno, te piden descuento, le doy descuento. Entonces, eso es como la forma fácil de pensarlo. Pero en cambio de eso, hay otra forma de pensarlo que es como, bueno, ¿qué está buscando el cliente cuando me pide un descuento? O sea, ¿qué otras cosas valora de mi negocio? Entonces le preguntás, entiendo que es importante el descuento, pero además de eso, ¿qué otras cosas valorás de nuestra oferta? Entonces, por ahí el cliente te dice, bueno, valoro tal y tal cosa. Entonces le decís, bueno, ¿qué te parece si sacamos un ítem y te cobran lo mismo? Entonces es como lo mismo que un descuento, pero ¿qué te parece si agregamos un ítem? Entonces como buscas la forma de navegar la concesión sin tener que necesariamente ceder ante lo que el cliente te está pidiendo que vos seas. Entonces eso es como importante. Y también es importante saber que muchas empresas como que ya tienen en su cabeza la solución que buscan y el proveedor que buscan, pero que al mismo tiempo les gusta hacer requerimientos o pedir presupuesto y para sacar información o data de la solución. Entonces te están usando como una forma de consultoría gratuita. Entonces, para que no te pase eso, tenés que tener en claro cómo puedes hacer para modificar a la empresa y hacer que las principales personas estén involucradas. O sea, por ejemplo, lo que hacen las empresas es mandan un junior a hacer las consultorías, a pedir las llamadas de venta, mientras la mayoría de los vendedores adoran la oportunidad esta. Lo que van a hacer los juniors es hacerte perder el tiempo básicamente. Entonces vos le decís, bueno, además de vos, ¿qué persona es importante que esté en esta llamada? Entonces le decís, bueno, tal persona de IT está relacionada. Y muchas veces ni siquiera ellos saben cómo comprar. Muchas veces ni siquiera tu cliente sabe cómo tiene que hacer para convencer a todos dentro de su empresa para que tomen la solución que vos le estás ofreciendo. Entonces muchas veces tenés que coacharlo al cliente mismo en cómo comprarte. Entonces, bueno, eso es otra cosa importante. Y bueno, eso fue lo que estuve aprendiendo con el tema de las perspectivas. Y verdaderamente la conclusión personal a la que voy a arribar, o la que arribé, fue que esto es como muy importante. O sea, esta información es muy relevante. O sea, esto es el kernel, básicamente, no sé si de mi personalidad, pero de mi personalidad como empresario, como dueño de agencia.
me parece que es una de las partes más importantes porque vos constantemente querés estar aportando insight a las personas o aportando nuevas perspectivas y constantemente querés estar desafiando lo que otras personas dan por hecho. Entonces, eso me pareció muy importante y es lo que yo noté con el podcast de Esparci Fortuna, que todo el tiempo te están contando cosas que vos por ahí no sabés o cosas que te resultan interesantes. O justamente ahora yo estaba hablando con mi cliente y le estaba mostrando cómo podemos hacer para crear un sistema que genere agendamientos que tenga en el mismo sistema tenga para generar el link con Mercado Pago. La persona reserva de Google Calendar, que él usa Google Calendar, y después le llega una notificación a su celular de que alguien agendó. Y todo eso lo hago con Zapier. Entonces, está muy bueno el aportarle y decirle, bueno, tenés esta nueva forma de ganar una ventaja competitiva. Y tenés esta nueva forma de lograr una ventaja. Y la persona, mientras más cosas así le vayas aportando, más van a querer mantenerte en su empresa. Entonces, eso es lo importante, que efectivamente es como súper clave que vos les puedas ser un consultor efectivo. Y por eso tenés que estar inmerso. Por eso ChatGPT me parece vital. Yo constantemente le hago miles de preguntas a ChatGPT. Básicamente paso como 1 o 2 horas al día haciéndole preguntas. Le pregunto qué desconozco en mi negocio que debería saber, qué cosas debería saber para obtener ventajas competitivas y así. Le voy preguntando muchas cosas y es increíble la data que te suelta porque ChatGPT escrapea toda la web y te da soluciones con inteligencia artificial. Entonces tiene verdaderamente respuestas y creo que es una ventaja que tenés que aprovechar. Entonces, bueno, gente, eso fue todo por hoy. Si disfrutaste del video, tengo más videos para vos relacionados, así que no te los pierdas. Y bueno, contame cómo te fue con tu experiencia de venta, contame cómo anduvo y bueno, saludos. Chau, chau.